de Santiago. Santiago capítulo 2. Vamos a estar leyendo el versículo 14 al 26. Amén. Lo tenemos, le damos lectura todos juntos. Dice así la palabra de Dios, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Puede tomar su lugar. El tema es, aquí el apóstol Santiago nos está diciendo lo que leímos ahorita. Pruébame cuál es tu fe. Si tú me dices que tienes fe, pero no tienes obras, es una fe muerta. Pero si tienes fe y tienes obras, es una fe que está viva. Amén. Así que el tema es, pruébame tu fe. Y conforme vayamos avanzando, usted vaya examinando qué tipo de fe tiene. Si tiene una fe con obras, una fe en acción o una fe en la que no hay acción. Amén. Fíjese que los seres humanos necesitamos, hay muchos órganos vitales, pero necesitamos dos órganos vitales para sobrevivir. Uno de ellos es el corazón y el otro son los pulmones. Si estos dos dice que si no están funcionando bien, nos morimos. Amén. Si el corazón no funciona bien, nos morimos. Y si los pulmones, que es donde almacenamos nuestro oxígeno, no funcionan, también nos morimos. Amén. No podemos mantenernos vivos si dejamos de respirar. Tampoco nos podemos mantener vivos si nuestro corazón deja de palpitar. Entonces, estas dos funciones son inseparables. ¿Por qué? Porque el corazón bombea la sangre. Amén. Y los pulmones oxigenan la sangre. Entonces, si uno de estos dos falla, el cuerpo se debilita y puede caer en muerte. Amén. Podemos vivir sin un riñón, podemos vivir con una parte del hígado, hasta con una parte del cerebro. Yo recuerdo que mi abuelito, por parte de mi papá, vivía con el 30% de su cerebro. Y estaba lúcido, sabía lo que hacía. Entonces, pero usted viva con el 30% de su corazón, no es lo mismo, amén. Haz de cuenta que decimos, parece que anda un muerto viviendo, amén. Entonces, así como los cuerpos físicos necesitan el corazón y los pulmones para que funcionen bien, el espíritu necesita dos componentes vitales, amén, que son la fe y las buenas obras. Ahorita vamos a ver, porque va a decir, bueno, pero el apóstol Pablo dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero ahorita vamos a ver cómo lo que dice el apóstol Santiago y el apóstol Pablo se complementan, amén.
Dice que la fe y las buenas obras son para nuestra alma, lo que el corazón y los pulmones son para nuestro cuerpo. Amén. Necesitamos tener ambos para vivir una vida espiritualmente viva, no una vida espiritualmente muerta. Entonces la fe nos permite nacer de nuevo. Si creemos, nacemos de nuevo. Pero si decimos si fue por emoción, no hemos nacido de nuevo, simplemente fue la emoción del momento. Por eso a veces decimos, no, pero es que llevo 20 años en el camino de Dios y no veo que ni un fruto en mí. ¿Por qué? Porque no hemos nacido de nuevo. Necesitamos la fe y necesitamos creer para nacer de nuevo. Dice que Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. Amén. Entonces dice, la fe nos permite nacer de nuevo y nos da una respiración espiritual. Las buenas obras nos ayudan a crecer en la madurez, bombeando vitalidad espiritual a nuestras vidas. Amén. En este pasaje el apóstol Santiago nos recuerda que la gente que no tiene fe y buenas obras sufre una crisis espiritual que resultará en una fe muerta, que resultará en unas obras muertas. Dice, con respecto a la salvación, hay algunas personas que dicen que las enseñanzas de aquí del Evangelio según Santiago y las enseñanzas del apóstol Pablo se contradicen. Pero fíjese, el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Amén. Y el apóstol Pablo nos dice que la salvación no es por obras. Amén. Sino por fe solamente. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Fíjese, los escritos de ambos apóstoles podemos ver que en vez de contradecirse sus enseñanzas se complementan. Nadie se salva por obras. Eso es efectivamente cierto, amén. Pero nadie puede ser salvo sin producir obras. Porque por eso dice que en aquel día del juicio se nos van a dar premios por todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra. O sea que usted no es salvo por obras, pero nadie puede ser salvo sin producir obras. No somos salvos por las buenas obras, pero sí para hacer buenas obras. Amén. El título de este mensaje es Pruébame tu fe y lo vamos a ver en 3 secciones. La primera es la fe muerta. Dice el versículo 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes le dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Santiago aquí está haciendo un contraste entre la fe viva y la fe muerta. Entre la fe que salva y la fe que no salva. Entre la fe productiva y la fe que no produce. Entre la fe piadosa y una clase de fe que hasta los demonios tienen. Amén. Porque los demonios creen en Dios. Los demonios conocen de qué es capaz Dios. Hasta nos ponen la muestra. Amén. Porque hasta los demonios obedecen a Dios. Los demonios no pueden actuar sin permiso de Dios. Entonces dice, la fe es una doctrina clave en la vida cristiana. Efesios 2, del 8 al 9, dice que el pecador es salvo por fe. Y 2 Corintios 5, 7 dice que el creyente debe andar por fe. Y Hebreos 11, 6 afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Hombres y mujeres mencionados aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, fueron hombres y mujeres que actuaron de acuerdo a la palabra de Dios sin importar lo que les fuera a suceder, sin importar el precio que tenían que pagar. Nos habla de Abraham, nos habla de Rahab, viene de Gedeón, muchos ejemplos ahí en Hebreos 11. Pero la fe no es algo incierto, algo que no podamos ver o algo que nos inventemos. Dice
sino es la confianza que tenemos en la palabra de Dios. La fe es la obediencia que le tenemos a Dios. Amén. Es la certeza de que al obrar de acuerdo con ella, nos va a traer bendición de Dios. Dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros tenemos fe porque creemos en Dios. Nosotros tenemos fe porque obedecemos a Dios. Amén. ¿De qué fe nos está hablando? Un ejemplo. Dice, si viene un hermano y te dice que no tiene para comer, y tú le dices, voy a orar por ti, pero no le das lo que necesita para suplir su necesidad en ese momento, entonces es una fe muerta. Amén. Tenemos que tener una fe en acción. No nada más es decir, hermano, voy a orar para usted. Es buscar la solución y ayudarlo en ese momento que está pasando. Amén. Es como, ahora que vi un video, no sé si en Nebraska, Estados Unidos, dice la gente anda como zombie. Pero no es gente zombie, es gente que están consumiendo una droga. Y andan miles de jóvenes, adultos y mujeres caminando por las calles como que si estuvieran nidos, pero en realidad están drogados. Amén. Y no podemos ir a decirles nada más, estamos orando por ti. Amén. Hay que actuar, hay que ayudarlos. Si nada más decimos, estamos orando por ti, es una fe muerta. Tenemos que ayudarlos a buscar una solución. Amén. Entonces dice la fe, el enfoque de la carta de Santiago es la relación entre la fe y las obras. Santiago sugiere que la fe y las obras son dos lados de la misma moneda de la salvación. No es un lado opuesto. La fe y las obras no se excluyen mutuamente. Dice que las dos van juntas. La fe se manifiesta en buenas obras. Amén. Y la fe y las buenas obras están conectadas. Así que el apóstol Santiago concluye diciendo que si decimos que somos salvos por fe, pero no tenemos buenas obras que demuestren que somos salvos, entonces no somos salvos. No somos nada diferente a la persona que dice tener fe sin hacer buenas obras. Amén. Jesús dice ahí en Mateo 5:16, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Qué dijo Jesús? Que todos vean sus buenas obras. Amén. Entonces sus buenas obras iluminan el camino a Dios, reflejándoselo a otros, que vean el poder y la gracia de Dios en usted. Amén. Eso le trae gloria a Dios y prueba que su fe es verdadera. Dice que sus obras también son base de juicio divino. Si usted practica justicia, recibirá vida eterna. Si practica la injusticia, recibirá la ira de Dios. Amén. Dios nos juzgará en base a nuestras obras, por lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos revela quiénes somos realmente. Amén. Lo que nosotros hacemos o decimos revela en quién estamos creyendo. Lo que nosotros hacemos revela al Señor Jesucristo en nosotros. Amén. Entonces por eso la fe que no produce buenas obras está muerta y no sirve para nada. Así usted pueda tener 30, 40, 50 años en el Evangelio. Si tiene una fe que no produce obras, es una fe muerta que no sirve para nada. Amén. Y Dios nos va a juzgar por lo que hayamos hecho o por lo que no hayamos hecho. Amén. Porque ahorita vamos a llegar a un versículo donde dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Amén. Entonces aquí vemos cómo Santiago ilustra este punto de una manera muy práctica. Si alguno no tiene las necesidades básicas de la vida, ¿cuáles son las necesidades básicas para vivir? El agua y la comida. Amén. Entonces, y viene a ti, si alguno viene a ti para que le ayudes y tú no haces nada por él o por ella, fuera de decir estoy orando por ti o que Dios te bendiga,
dice, es una fe muerta. Amén, porque a veces decimos, voy a orar por ti, pero en realidad a veces ni oramos, ni nos acordamos, amén. Solamente nos acordamos para orar por la comida y para dormir. El texto, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Entonces dice, decir solamente palabras piadosas. Ahorita vamos a llegar a un versículo que dice, es una hipocresía. Dice, si tú realmente quieres ayudarlo, o querías ayudarlo, hubieras hecho todo lo posible para ayudarlo en ese momento. Hemos visto que nuestro pastor dice que cuando va a la plaza les da 20 pesos o 30 a las personas que le piden que no tienen para comer o para comprarse una coca, amén. O nada más le dice, voy a orar por usted. Actúa, amén. Es una fe en acción. Entonces dice, tu falta de voluntad muestra tus verdaderos sentimientos. De la misma forma, la fe muerta es una hipocresía, dice, porque no pone su palabra en acción. Básicamente no tiene una capacidad divina para hacerlo. Amén. Búsquenme Lucas 23, 42. Aquí vamos a ver un ejemplo de fe genuina que tuvo muy poco tiempo para expresarse, amén. Ahí nos habla del ladrón en la cruz. Cuando Cristo estaba crucificado, estaba un ladrón ahí que creyó en ese momento en Jesús y en ese mismo momento puso su fe en acción, amén. Dice que al borde de la muerte, este hombre aceptó que Jesucristo era el Salvador, que Jesucristo era el Mesías. Y en ese momento él le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Qué dice ahí? Lucas 23, 42. Amén. A pesar de que la fe verdadera acababa de nacer en este hombre le creyó a Jesús. Amén. En ese momento, que fue muy poco tiempo el que tuvo, dice que el ladrón, en su agonía, él dice, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Reconociendo que Jesús era el Mesías, reconociendo que era el único que lo podía salvar. Amén. Muchos de nosotros tenemos más fe que ese ladrón en la cruz. Amén. Pero, dice ahí el 18, pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Aparentemente alguien considera la fe y las buenas obras como algo separado, como expresiones intercambiables del cristianismo. Amén. Dicen, tú haces tus obras y yo tengo mi fe. Amén. Seremos, como dicen, cada quien es cristiano a su manera, que decíamos, y no es así. Debemos de hacer las cosas a la manera de Dios, obedecer como Dios nos dice las cosas. Pero la fe sin las obras no se pueden separar, van juntas. La fe y las obras van juntas. ¿Por qué? Porque la fe vive de la acción. Amén. Y las obras requieren fe para que tengan significado. Amén. Cuando uno hace algún proyecto, está creyendo que ese proyecto va a prosperar. Amén. O hace usted un proyecto creyendo que no va a prosperar. Dice, la fe requiere... las obras requieren fe para que tengan un significado. La fe no se puede demostrar aparte de las obras, porque la fe está dentro de nosotros. Amén. Solo puede ser vista por las acciones que usted haga. Solo puede ser vista por las acciones que usted produzca por medio de nosotros. Cualquiera puede profesar su fe. Amén. Cada quien tiene fe en algo. Decíamos, unos tienen fe en Dios, otros tienen fe en sus ídolos, nos decían el domingo, amén, en tantas vírgenes y tantos ídolos que han salido en este mundo. Pero cada quien tiene fe en algo. Cualquiera puede profesar su fe, pero solo la acción demuestra su autenticidad. Amén. Para remar en un bote, ¿cuántos remos se necesitan? 2. Amén. Porque si usted lo hace con uno, solamente va a estar dando vueltas en círculo. Necesita 2 para ir avanzando.
Entonces dice, todo lo que vas a hacer es remar. Si tienes un solo remo, todo lo que vas a hacer es remar dando vueltas en círculo. Pero con 2 remos, tú puedes remar a donde sea. Amén. La fe y las obras son compañeras. No puede trabajar solamente con la fe. Tiene que trabajar también con las obras para que usted pueda avanzar, para que usted pueda madurar. Amén. La fe produce las obras y las obras demuestran la autenticidad de la fe. Amén. Lo que usted realmente cree va a salir a relucir en las cosas que usted hace. Si usted cree en Dios, usted va a hacer las cosas que le agraden a Dios. Amén. Si usted cree que Cristo viene, que es lo que nos están diciendo en estas últimas predicaciones, es lo que hemos visto, que nos preparemos porque Cristo viene. Y si usted cree que Cristo viene, usted va a hacer las cosas que son necesarias para prepararse para la venida del Señor Jesucristo. Amén. Pero si usted no cree que Cristo viene, usted va a seguir igual, viniendo a la iglesia solamente por rutina, sin hacer nada más. Amén. Sin decíamos, no es necesario estar aquí para que usted pueda predicar. Con su testimonio, usted da predicación a los demás. Amén. Entonces dice, por ejemplo, cuando alguien se entrega a Jesucristo, su vida cambia. Amén. Cuando uno acepta a Jesucristo como su Salvador, su vida cambia. Su forma de ser cambia, su forma de hablar cambia, su forma de vestir cambia, su forma de conducirse cambia. Pero si usted dice que aceptó a Jesucristo, pero sigue con la vida de antes, sigue en el pecado de antes, dice, es obvio que no hubo una conversión genuina, amén. Que solamente fueron palabras que no significaron nada para usted. ¿Por qué? Porque la verdadera fe, dice, se manifiesta en la acción. Si usted creyó, usted cambia. Amén. Pero si usted no creyó, usted va a seguir igual, engañándose, diciendo que tiene fe, pero en realidad no tiene fe, en realidad no cree en Dios, porque si creyéramos en Dios, leyéramos su palabra. Si creyéramos en Dios, estuviéramos aquí los días de culto. Amén. Si creyéramos en Dios, haríamos lo que Dios nos manda a hacer. Estaríamos, como decíamos, como nos decían en la parábola, cada que el rey mandaba o hacía banquete, estaríamos aquí, amén, festejando con el rey. Entonces dice, Santiago no está diciendo que nos podemos salvar por las buenas obras. Lo que él está diciendo, que es solo la fe, no las obras. Dice, es que solo la fe, no las obras, nos pueden salvar. Pero la fe genuina es confirmada por la acción. Amén. La fe salva cuando va acompañada de las acciones. Dice que durante la época de la Gran Depresión ahí en Estados Unidos, cuando cayó la bolsa de valores, dice que un grupo de cristianos se había reunido para orar por una familia. Amén. Que lo había perdido todo cuando todo lo que habían invertido en la bolsa de valores se desapareció, cayó. Amén. Entonces dice que mientras que uno de los hombres oraba fervientemente a favor, el hijo del agricultor de la zona tocó a la puerta. Amén. Y ellos preguntaron, ¿qué es lo que quieres? Y el joven le dice, mi papá dice que no puede venir a la reunión de oración, pero me pidió que les trajera sus oraciones en esta carreta. Entonces empieza a salir toda la gente a ver qué había en la carreta. Y cuando llegaron dice que la carreta estaba llena de harina, de carne, de leche, de papas, manzana, mermelada, todo lo que los agricultores cultivaban en esa tierra. Amén. Y entonces dice que estos hombres se sintieron tan avergonzados porque ellos estaban reunidos solamente orando y no actuando. Amén. A veces queremos que Dios nos haga todo. Amén. Nosotros orando y que Dios nos acomode todo el mundo por arte de magia. Y no sufrir nosotros, no batallar nosotros, no sacrificarnos nosotros. Entonces dice que cuando ellos ven, este hombre les dice, aquí están mis oraciones.
y les manda la carreta llena de comida, de ropa, de todo lo que necesitaba esa familia. Dice que ellos se sintieron tan avergonzados por no haber hecho nada. Entonces dice que el grupo decidió que ellos también querían volver la respuesta a sus propias oraciones y cada quien llenó su carreta llena con víveres para la familia. Dice que esas son las acciones justas de los santos. Amén. Esas son las acciones justas de los santos, aquellos que hacen misericordia, aquellos que hacen justicia para ayudar al necesitado. Entonces, al igual Santiago, Jesús nos enseña que nosotros podemos volvernos en la respuesta a nuestras acciones. Esa es una fe cristiana, una fe que actúa, no que se quede esperando, como decíamos ahorita, a que Dios le solucione todo el mundo. Amén. Jesús explica este hecho durante su sermón en el Monte de los Olivos. Él nos advierte que a su regreso dice que Él separará las ovejas de las cabras. Amén. Las ovejas representan a los discípulos que muestran su fe viva por medio de sus obras generosas. Las cabras son aquellos que muestran su fe muerta. Amén. Al no practicar lo que predican. Amén. A veces nosotros decimos o predicamos que necesitamos ser misericordiosos, pero no practicamos la misericordia. Predicamos el perdón, pero no practicamos el perdón. Predicamos la unidad, pero no practicamos la unidad. Amén. Búsquenme ahí Mateo, capítulo 25, del 41 al 45. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? De cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos. Amén. Hasta ahí. Empieza diciendo, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjense cómo los está juzgando nuestro Señor Jesucristo en ese momento. ¿Por qué? Porque dice, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Amén. No solamente es de orar, no solamente es de decir ahí donde está Dios lo tiene con bien. Dice, estuve en la cárcel, estuve enfermo y no fueron a visitar. Y dice, pero nosotros ¿cuándo te vimos? Que tuvieras hambre, que tuvieras sed, que estuvieras enfermo, que estuvieras en la cárcel. Dice, por cuanto no lo hicieron con uno de estos pequeños, que somos nosotros, que son los que están afuera. Dice, tampoco por mí lo hicieron. Así que en aquel día, dice, ustedes van a ser lanzados al fuego eterno, que está separado para el diablo y sus ángeles. Santiago dice que la prueba de fuego de la fe verdadera es la misma prueba que nos da nuestro Señor. Amén. ¿Usted ayuda al pobre o lo evita? La respuesta que usted dé se va a dar cuenta si usted es oveja o es cabra. Amén. ¿Cuántas ovejas habemos aquí? Amén. O son cabras. Dice, así que después de ver la fe muerta, vamos a ver la fe satánica. Léame Santiago 2, versículos 19 y 20. Lo tenemos. Dice, ¿tú crees que Dios es uno y haces bien?
Dice en otra versión, tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Qué creen los demonios? Ellos creen en la existencia de Dios, porque ellos estuvieron con Dios, formaron parte del coro celestial en el cielo. Amén. Estos ángeles malos, dice, estuvieron con Dios en el cielo. Ellos vieron su majestad, ellos vieron su gloria, vieron su poder. Ellos le cantaron alabanzas. Ellos vieron cuán grande era Dios, pero se rebelaron contra Dios. Amén. Y fueron expulsados del cielo para siempre. Así que estos demonios no son ateos. Ellos creen en Dios. Amén. Fíjate que cuando sus discípulos querían echar fuera a los demonios y no podían y le fueron a llamar a Jesús, le dijeron, es que tus discípulos no pueden echarlos. ¿Y qué dijeron los demonios? A ellos no conocemos, conocemos a Jesús. Ellos conocen a Jesús. Amén. Entonces igualmente ellos creen en la divinidad de Cristo. Mientras Jesús caminó por esta tierra, cuando los demonios se encontraban con él, ellos testificaban que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Y asimismo ellos creían en la existencia de un lugar de tormento, o creen. Ellos saben a dónde van. Ellos saben cuál es su destino. El diablo sabe a dónde va. Amén. Y sabe que le queda poco tiempo y quiere llevarse a todos, el mayor número que pueda, a donde él va a ir también. Entonces dice, también reconocen que Jesucristo es el juez. Los demonios creen y tiemblan, pero el creer y temblar no los va a salvar. Amén. Si usted cree y tiembla, eso no lo va a salvar si usted no tiene obras. Si usted no tiene buenas obras. Amén. No nos queramos justificar con el texto de que no es por obras para que nadie se gloríe y ya no hacer nada. Usted tiene que tener obras, porque si no tiene una fe muerta. Y entonces usted, se oye feo, no sirve para nada. Decíamos ese dicho, el que no nace para servir, no sirve para nada. Entonces dice, los demonios creen y tiemblan, pero aunque crean y tiemblan, eso no los va a salvar. Amén. Así que vimos que ni la fe muerta, ni la fe satánica llevan a la salvación. Ahora vamos a ver la única fe que nos puede salvar. Amén. Santiago 2 del 21 al 26 dice, ¿acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó justamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Amén. La fe viva es una fe verdadera y poderosa, la cual resulta en un cambio de vida. Amén. Santiago la describe como una fe verdadera que salva. En primer lugar dice, la fe viva que salva está basada en la palabra de Dios. Santiago dice, recibimos nuestro nacimiento espiritual por la palabra de verdad y al recibir la palabra somos salvos. Amén. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. La fe es no solo tan buena. Dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que si usted no tiene fe, es porque usted no quiere escuchar la palabra de Dios. No la quiere escudriñar. Dice, si un indígena de la selva se puede postrar ante un ídolo de piedra y confiar en él, pero no recibe ninguna ayuda, no importa cuánto pueda tener uno, amén. Si su fe no está puesta en el objeto apropiado, si su fe no está puesta en la meta que debe estar, no va a lograr nada. Si su fe no está puesta en Dios, usted no va a lograr nada. Amén.
Dice, yo creo, puede ser el testimonio de muchas personas sinceras. Amén. Muchos dicen, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, y quizás lo digan sinceramente, que creen en Dios. El yo creo, pero ¿en quién crees? ¿Qué es lo que creemos? Amén. ¿Creemos nada más cuando nos conviene o siempre creemos en Dios? Sean los resultados buenos o sean los resultados malos. Amén. Dice, no somos salvos por tener la fe en la fe, somos salvos por tener fe en Cristo, como lo revela la palabra. Abraham creyó. Amén. Y en lo primero fue para beneficio, pero después vemos que Dios le pide que sacrifique a su hijo. Y aún así Abraham obedeció. Dice, la fe viva está basada en la palabra de Dios y afecta todos los aspectos de la personalidad de un hombre o una mujer. Amén. La fe muerta solo toca el intelecto. La fe viva incluye la voluntad. Amén. La persona tiene la fe que salva. La mente entiende la verdad y el corazón desea la verdad. Y basado, dice, en todo esto actúa la voluntad. Hombres y mujeres de fe mencionados ahí en Hebreos capítulo 11 fueron personas de acción. Amén. Dios habló y ellos obedecieron. El tener fe, dice, no implica creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Amén. El pueblo de Israel obedecía, sabiendo las consecuencias que venían. Nos decían el domingo que como Dios les decía, ok, los voy a restaurar, los voy a levantar, pero primero van a tener que pasar todo esto. ¿Consecuencia de qué? De su rebelión, consecuencia de su desobediencia. Amén. Entonces, la fe es obedecer a pesar de las consecuencias. Amén. La fe viva no es una contemplación intelectual o un sentimiento emocional, sino la obediencia voluntaria a la palabra de Dios. Esa es la fe, la obediencia voluntaria a la palabra de Dios. Amén. Y esa obediencia no es algo de vez en cuando, es una obediencia siempre. Amén. Siempre que Dios nos pida hacer algo, tenemos que obedecer. Es algo que perdura para toda la vida y produce buenas obras. Entonces aquí Santiago explica usando como ejemplo a dos personajes, Abraham y Rahab, dos personas muy diferentes. Amén. ¿Por qué? Porque Abraham era el padre de los hebreos y Rahab dice que era una prostituta gentil. Amén. Abraham era un hombre de poder y respeto y Rahab era una mujer de mala reputación. Abraham era el beneficiario de las promesas de Dios y Rahab era aquella que rompía las leyes morales de Dios, pero ambos tuvieron una fe viva. Amén. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para llevarlo a Canaán. Amén. Y hacer de él una gran nación de Israel. A Abraham se le dio la promesa de que de él iba a nacer la gran nación de Israel y que iba a tener una descendencia que nadie la podía contar. Amén. Entonces, por medio de Israel, Dios proveería al Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 15, del 5 al 6, dice que Dios llevó a Abraham afuera y ahí le dijo, fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así te da tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Amén. Y fíjese, el término le fue contado es un término legal o financiero que significa poner a cuenta. Siendo Abraham pecador, su cuenta bancaria espiritual estaba vacía, estaba en bancarrota, pero como él confió en Dios, Dios depositó la justicia en la cuenta de Abraham. Amén. Abraham no hizo nada para ganar esa justicia. ¿Qué hizo Abraham? Solamente le creyó a Dios y Dios le dio como un regalo la justicia y fue declarado justo
por medio de la fe. Y no solamente fue declarado justo, sino que fue justificado por la fe. Y no solamente eso, dice que fue llamado amigo de Dios. Entonces dice, la justificación es una doctrina muy importante. El acto por el cual Dios declara justo al pecador que se arrepiente en base a la obra consumada de Cristo en la cruz. Amén. ¿Cómo podemos saber si una persona es justificada por fe? Ya que este es un acto muy personal entre Dios y el pecador. Ahí tenemos la respuesta con Abraham. Exhiben un cambio de vida. ¿Cómo usted se puede dar cuenta que un hijo de Dios es un verdadero hijo de Dios? Cuando usted ve un cambio en su vida. Amén. Y obedece la voluntad de Dios. Cuando hace las cosas a la manera de Dios. Cuando toda su forma de hablar, de pensar, de conducirse, están basados en la palabra de Dios. Amén. Ahí usted puede ver si una persona es justificada por fe o no es justificada por fe. Amén. Otro ejemplo que usa el apóstol Santiago en la vida de Abraham, dice que el cual se llevó a cabo muchos años después de que se convirtió Abraham. Fue cuando Abraham ofrece a su hijo Isaac como sacrificio. Ahí dice, Abraham no se salvó por haber obedecido un mandato divino, aunque fuera difícil, sino que su obediencia, fue su obediencia la que probó que ya era salvo. ¿Qué dice ahí el versículo 22? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Amén. Alguien dijo que Abraham no fue salvo. Abraham no fue salvo por la fe, más las obras, sino por una fe que obra. Amén. No fue salvo por la fe, más las obras. Fue salvo por una fe que obra. Amén. ¿Cómo fue Abraham justificado por las obras cuando ya había sido justificado por la fe? Dice, por fe fue justificado ante Dios y su justicia fue declarada. Por obras fue justificado ante los hombres y su justicia fue manifestada. Todos conocían a Abraham. Todos sabían que Abraham era un hombre justo. Todos sabían que Abraham era amigo de Dios. Amén. Y eso lo vemos ahí en Génesis 22, que ahorita no lo vamos a ver. La fe viva obedece a Dios y se manifiesta en la vida diaria. Ahí Tito 1:6 dice, ellos dicen conocer a Dios, pero con los hechos le niegan. Amén. Es lo que decíamos ahorita, muchos dicen conocer a Dios, muchos creen en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Ya sea que con sus hechos glorifique y honre el nombre de Dios, o con sus hechos niegue el nombre de Dios. Amén. Dice el versículo 23 de ahí de Santiago capítulo 2, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, porque le fue llamado amigo de Dios. Dice, los amigos son sin duda uno de los grandes regalos de Dios. Amén. La Biblia lo dice. Habla de los amigos. Pero dice, sin embargo, hay un regalo que es más grande todavía. El poder ser amigo del mismo Dios. Amén. Porque es el único nuestro Señor Jesucristo es el único que no nos va a traicionar. Es el único que va a estar ahí cuando más lo necesitemos. Amén. Él camina mano a mano con nosotros. Él nos consuela. Él nos ayuda. Él nos guía. Él nos transforma. Amén. Dice, Jesús nos va a dar la belleza en vez de cenizas. Y Él puede sacar gozo de la tristeza, paz de la adversidad. Amén. Y no hay nadie como Él. Jesús habla de esa amistad ahí en Juan capítulo 15, versículo 14. Búsquenlo.
San Juan capítulo 15, versículo 14. ¿Cómo puede ser usted amigo de Dios? ¿Cómo pueden ser amigos de Dios? Si hacemos lo que Él nos manda. Si usted no hace lo que Dios le manda, usted no es amigo de Dios. Aquí lo dice, está muy clarito. No lo digo yo. La palabra dice que si usted hace lo que Dios manda, usted es su amigo. Siempre, no de vez en cuando. Pero si usted no hace lo que Dios manda, usted ni siquiera se considere su amigo. Considérese enemigo de Dios. Amén. Y esa es la clase de amistad que Abraham demuestra cuando obedece a Dios, porque hizo lo que Dios le mandó. A pesar de que estaba sintiendo un gran dolor por sacrificar a su único hijo, dice que él obedeció a Dios. Amén. Él ni siquiera pasó por su mente que eso no era permitido en las leyes de Dios. No era permitido hacer sacrificios humanos para honrar el nombre de Dios. Porque Dios proveía el cordero. Dios les había dicho cómo era hacer un sacrificio para Dios. Y en ninguna de sus leyes decía que tenían que matar humanos. Amén. Tenían que matar un cordero y les daban las instrucciones cómo hacerlo. Entonces, matar a Isaac violaría ese pacto que Dios había hecho con el pueblo de Dios. Entonces dice, Abraham demuestra su confianza incondicional en Dios y al obedecer el mandato de Dios y al hacerlo su fe queda al descubierto para que todos la puedan ver aún en este siglo. Amén. Porque hasta el día de hoy se habla de cómo Abraham le creyó a Dios, de cómo Abraham fue justificado por Dios. Amén. Dice, cuando Abraham le cree a Dios, es justificado por fe y absuelto de su pecado. Cuando ofrece a Isaac, Abraham es justificado por obras, cuando su fe es reivindicada. La palabra griega traducida para justificado tiene dos significados, que es absolver o vindicar, que es ser demostrado como justo. Santiago aquí recalca el segundo significado, que es ser demostrado como justo. Búsquenme Génesis 12:1. Abraham no tenía, búsquenme Génesis 12:1. Si no, no me va a poner atención. Fíjese, le dice ahí, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham no tenía Biblia, no tenía televisión, no tenía ni radio, no había evangelistas, no tenía un pastor, no tenía una iglesia, ni compañero de oración. Cuando él escucha oír la voz de Dios que le dice, vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham respondió a una voz desconocida. Amén. Dice, Abraham responde a la voz desconocida de Dios con absoluta obediencia. Y Dios premia su fe. Amén. Porque ahí en Génesis 15:6 dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Aquí hoy sí tenemos internet, sí tenemos televisión, sí hay evangelistas, hay pastores, hay maestros. Amén. Que nos dicen, que nos hablan de la palabra de Dios, que nos hablan de toda la historia del pueblo de Israel, que nos hablan de lo que le agrada a Dios, que nos hablan de cómo hacer las cosas para obedecer a Dios. Amén. La fe es siempre la única condición de salvación, pero la fe viva nunca está sola, siempre está acompañada de buenas obras. Y esa es la verdadera prueba de salvación y de la amistad con Dios. Como amigo de Dios, atesore su relación con Dios y tenga cuidado de no dejar que el pecado le robe su alegría.
Tenga cuidado de no dejar de perder esa comunicación con Dios. Amén. Porque es un verdadero, dice, privilegio poder ser amigo de Dios. Otro de los ejemplos que tenemos ahí está ahí en el versículo 25 y 26 de Santiago capítulo 2. ¿Qué dice? Dice, lo mismo sucedió con Rahab, la prostituta. ¿Acaso no fue justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Pues así como el cuerpo está muerto, si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. El segundo ejemplo que nos da aquí el apóstol Santiago es de Rahab. Y la historia de Rahab la vemos en el libro de Josué. Amén. Israel estaba a punto de tomar la tierra prometida y capturar la ciudad de Jericó. Amén. Y Josué manda espías a la ciudad para ver cómo estaba la tierra y para ver cómo iban a atacar en la tierra. Así que ellos se encuentran con esta mujer, amén, una prostituta que los esconde para que no fueran descubiertos por los de Jericó, y les declara que ella creía en lo que Dios había dicho. Amén. Fíjese que en aquellos tiempos esto era una forma de traición para su ciudad, para su patria. Amén. Y la paga para la traición era la muerte. Y aún así esta mujer se arriesgó, no solamente a ella, sino a toda su familia, escondiendo a estos espías que fueron mandados por Josué. Y ella les dice que ella cree en lo que Dios había dicho. Amén. Entonces dice que cuando aquellos espías se van, le prometen salvarla. No solamente a ella, sino a su familia. Así que cuando la ciudad es capturada, ellos se acuerdan de esta mujer y la salvan. Amén. A ella y a su familia. Y es una historia, dice, maravillosa y a la vez uno de los grandes ejemplos de la Biblia, de la fe viva. ¿Por qué? Porque Rahab escucha la palabra y se da cuenta de que la ciudad había sido condenada. Amén. Por el pecado que habían hecho. Así, entonces dice, la verdad la afecta tanto, al igual que a otros ciudadanos, que su ánimo comienza a desfallecer. Y Rahab arriesga su vida por los judíos. Rahab arriesga su vida por el pueblo de Dios. Amén. Rahab dice, pudo haber tenido una fe muerta, una simple experiencia, pero ella demuestra su fe viva. ¿Por qué? Porque su mente conoce la verdad. Porque su corazón es conmovido por la verdad. Porque su corazón es conmovido por la voluntad de Dios. Amén. Así que Rahab manifiesta su fe por obras. Amén. Cuando nos damos cuenta de la poca información que Rahab tenía de Dios, porque no era una ciudad que adorara a Dios, ellos tenían sus otros dioses, ni siquiera conocía quién era Dios, pero esta mujer le cree a Dios, esta mujer cree en lo que Dios iba a hacer con esa ciudad. Entonces podemos ver cuán grande era su fe, amén. Hoy en día tenemos la revelación completa de Dios en su palabra, amén. Hoy en día tenemos la palabra de Dios y aquí se nos revela quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. Aquí se nos revelan los 10 mandamientos, aquí se nos revelan tantos ejemplos para que no caigamos en rebeldía, en desobediencia. Y se nos revelan tantos ejemplos para que hagamos las cosas a la manera de Dios. Amén. Así que no tenemos justificación para tener una fe muerta. Amén. No somos, como dice en otro capítulo, no somos bebés en el Evangelio. Debemos de tener una fe en acción, porque Cristo viene pronto. Amén. Y se nos van a pedir las obras. Se nos van a pedir las acciones justas. Entonces la justificación por obras de Abraham y de Rahab no fue demostrada al profesar su fe, o por su adoración o ritual, o por cualquier otro tipo de actividad religiosa. Dice, en ambos casos, su justificación por obras fue demostrada al jugárselo todo
por confiar plenamente en Dios. Amén. Ellos estaban completamente entregados a Dios, sin importar el precio que fueran a pagar. Amén. La fe sin obras es como un cuerpo muerto en la morgue. ¿Usted ha visto los cuerpos en la morgue? No va a ir a la morgue, en videos, hay videos. Dice, la verdadera fe produce las obras de amor, bondad y caridad. ¿Ha visto un cuerpo en la morgue? Está muerto, pues obviamente, ¿verdad? Está frío. Amén. Está sin color, está casi morado por lo helado. Entonces dice, no te salvas por obras de justicia, simplemente demuestras que eres salvo por tus obras de justicia. La fe es la raíz y la raíz produce fruto. Amén. Jesús dice ahí en Mateo 7:16, los conocerán por su fruto. ¿Qué fruto está dando su vida? ¿Fruto de fe o fruto de fe muerta? No, por la fe muerta no da fruto. ¿Está dando fruto de fe o su fe está muerta? O es como la higuera que dice Jesús que vino y la vio y que no tenía fruto. ¿Y qué hizo con ella? La maldijo. Amén. Entonces dice, si su fe es verdadera, se mostrará a sí mismo. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios y siguiendo su guía. Aun cuando no entendamos lo que Dios quiere, usted tiene que obedecer a Dios. Aun cuando no veamos el panorama claro, usted tiene que obedecer a Dios. Acuérdese de Abraham, cuando Dios le manda a hacer algo y que usted no vea el panorama claro, usted obedezca a Dios. Amén. Si usted dice ser creyente, examine su corazón y su vida para asegurarse de que usted posee una fe viva y no una fe muerta. Segunda de Corintios 13:5 dice, examínense en ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. Amén. Pero si usted no está en Cristo, su fe está muerta. Pero aún así no todo está perdido. Usted puede clamar a Dios. Usted puede aceptarle con un corazón genuino, creyendo que Dios va a cambiar su vida, creyendo que Dios transforma su vida. Amén. Así que examine su corazón y vea si aún permanece en la fe. Póngase en prueba. Dice, pongámonos a prueba, a ver si aún estamos permaneciendo en la fe. Amén. Póngase de pie. Y vamos a orar. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque, Padre, tú nos estás dando, Señor, las últimas indicaciones, Padre, para que nos preparemos para el día, Señor, en que tú vengas por tu iglesia. Señor, tú nos estás diciendo que nos examinemos, Padre, que nos pongamos a prueba, a ver si nuestros pies están firmemente, Señor, en tu camino, Señor. A ver si nuestra fe, Padre, está viva en obediencia a tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque aún has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque aún tu gracia está sobre cada uno de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se dio el tiempo, Padre, de venir a escuchar tu palabra. Gracias por aquellos que nos oyen a través de las redes sociales, Padre. Yo te pido que tú envíes bendición, Señor, a cada uno de ellos. Que tú obres en cada corazón y que tu Espíritu Santo, Padre, sea en cada uno de ellos. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.